Hola, muy buenos días. Soy Suyina Andreani, profesional de la División de Educación Superior, técnico profesional de Mineduc, y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia llamada Transformación de la práctica docente hacia un modelo de educación a distancia. Esta conferencia es producto de una colaboración entre el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, y el Ministerio de Educación de Chile. En este contexto de COVID-19 que estamos viviendo, como ministerio creemos en la importancia de dotar de diversas herramientas a nuestros docentes y de esa manera, a través de una alianza de cooperación internacional con el tecnológico, se dio la oportunidad de realizar esta videoconferencia. Esta mañana nos acompaña nuestro subsecretario de Educación Superior, el señor Juan Eduardo Vargas, y nuestra experta internacional del tecnológico, la doctora Elsa Beatriz Palacios Corral. Los saludo a ambos, muy buenos días. Comenzaremos con unas palabras de bienvenida a nuestro subsecretario para luego presentarles a la doctora Palacios y dar comienzo a la conferencia. Al final de este encuentro vamos a tener una sesión corta de preguntas y respuestas que estaremos recogiendo del chat del que disponen los participantes. Es importante indicarles que si bien se contestarán solo algunas preguntas dentro de la conferencia, todas sus dudas van a ser respondidas por la doctora Palacios luego en los próximos días. Y sin más, los dejo con nuestro subsecretario, señor Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, por favor. Muchas gracias, Suyín. Muy buenos días. Saludos a todos los asistentes virtuales y especialmente a la doctora Palacios. Parto por agradecer la disposición que ha tenido el TEC de Monterrey para participar en este seminario que estamos haciendo vía streaming. Y lo que yo quiero brevemente decir son dos cosas. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, la colaboración que durante todo este periodo hemos visto por parte de todas las instituciones. En este sentido, quiero resaltar que actualmente en nuestro país todas las instituciones de educación superior se encuentran impartiendo clases en la modalidad remota o a distancia. Es desde ese punto de vista extremadamente destacable el esfuerzo que todos han hecho, todos los actores involucrados, y con esto me refiero a las propias instituciones, me refiero a los estudiantes, me refiero a los profesores, me refiero a las autoridades, me refiero al Ministerio de Educación, a la Subsecretaría e instituciones extranjeras, toda la colaboración y todo el esfuerzo que han hecho para que esto sea posible. Si hace algunos meses atrás nos hubiesen preguntado si nuestro sistema de educación superior estaba en condiciones para de la noche a la mañana comenzar a impartir las clases de manera remota, estoy seguro que la inmensa mayoría, por no decir todos, hubiésemos dicho que no estábamos preparados. Sin embargo, insisto, con el esfuerzo y la colaboración de todos, esto ha sido posible. Y en este contexto de colaboración es que valoramos extremadamente los esfuerzos que todos han realizado y en particular la colaboración de la que hoy nos vamos a valer, que es la del TEC de Monterrey. Ahora bien, me gustaría también agregar un punto adicional. Todos hemos hecho un esfuerzo, como decía recientemente, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de las instituciones que no contaban plataformas a través de las cuales ofrecer a sus alumnos la posibilidad de hacer clases remotas. Hemos puesto también a disposición material que gratuitamente ha sido cedido por instituciones que estaban más adelantadas en la formación virtual. Hemos redireccionado fondos dispuestos para instituciones de educación superior, pero la pregunta que surge es la siguiente: todo este esfuerzo que estamos haciendo, todo tipo de instituciones, ¿se va a acabar una vez que pensemos la situación de emergencia producida por la pandemia culmine o empieza a declinar? Y mi opinión es que todo esto que ha sido producto finalmente de la pandemia va a hacer que repensemos mucho de lo que estamos haciendo actualmente como instituciones de educación superior. Y en ese sentido, el esfuerzo que estamos haciendo ahora
lejos de quedar en nada una vez que esperemos superar esta emergencia, yo creo que va, como decimos en buen chileno, llegó para quedarse. Y desde ese punto de vista es absolutamente positivo que tengamos instancias como esta, en la cual instituciones con mayor experiencia puedan transmitir a quienes no la tienen la experiencia, el know-how acumulado. Dicho de otra manera, creo que este es un excelente momento que, si bien nadie lo buscó, nos permite cuestionarnos respecto de ciertos paradigmas, respecto de ciertas ideas preconcebidas que podríamos tener. La movilidad estudiantil, la movilidad de profesores, seguramente ahora va a ser redefinida a la luz de las posibilidades que vemos emergen con la posibilidad de la tecnología. En fin, quiero simplemente para terminar agradecer a todos los asistentes, entiendo que ya son más de 1000 los que nos están siguiendo, y agradecer por supuesto a todas las instituciones que están participando de una u otra manera y que han hecho un esfuerzo considerable por hacer este salto posible el día de hoy en nuestro sistema de educación superior. Muchas gracias, que tengan un fructífero seminario. Muchas gracias, Elsa. Gracias, Sujin. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras. Ahora lo voy a presentar a la experta que nos acompaña hoy. Ella es la doctora Elsa Beatriz Palacios Corral. Beatriz es directora de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey en México. Es licenciada en Ciencias de la Computación y doctora en Innovación Educativa con enfoque en liderazgo educativo y aprendizaje organizacional. Además, tiene una maestría en educación y es especialista en comunicación y tecnología educativa. Beatriz, muchas gracias. La pantalla es tuya. Gracias. Buenos días y pues bienvenidos todos. Especialmente quiero agradecer al Ministerio de Educación de Chile por esta invitación y por la oportunidad de hacer lo que creo que todas las instituciones educativas debemos hoy más que nunca fomentar, que es la colaboración y el poder compartir, porque creo que nadie entendemos la verdad absoluta y la verdad la construimos a través de la colaboración, la comunicación y el intercambio. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana y por estar pues interesados por este apasionante tema de la educación a distancia. Entonces, pues para empezar, yo quisiera, ante todo, ahorita empezar con una actividad para irnos conociendo. Yo sé que ustedes me están viendo, pero yo quiero también irlos conociendo. Entonces, la primera actividad que vamos a tener ahorita es una actividad que ustedes se van a conectar a la liga que ahorita les comparto, para que por favor nos hagan llegar su respuesta a la pregunta: ¿qué tan preparado te sientes para la transformación de tu curso al contexto digital? Me gustaría entender cómo se sienten el día de hoy, todos ustedes que están interesados en esta plática, cómo nos sentimos preparados para hoy frente a la contingencia, pero también frente al contexto que cada vez más nos demanda el uso de tecnología, el uso de modalidades como la educación a distancia. ¿Cómo nos sentimos como docentes? ¿Necesitamos prepararnos más? ¿Necesitamos más herramientas? Es una pregunta que encierra muchas posibilidades, pero me gustaría conocerlas. Les pediría esta página, www.menti.com, o a través de su celular pueden también tomar foto para poder llegar a la página y van a ingresar el código 29075, ¿sí? Me gustaría ir conociendo su sentir, irlos conociendo a ustedes. Entonces, pues bueno, ahorita, conforme vayan llegando las respuestas, las vamos conociendo. Pero ahora sí, ¿en qué nos vamos a centrar esta mañana? Hay una agenda de 4 aspectos que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a hacer un breve recorrido, muy breve, por lo que ha sido la historia de la educación a distancia para poder entender en qué momento estamos hoy en día en nuestros países, en nuestras instituciones de educación. Posteriormente nos vamos a ir a 2 aspectos fundamentales de quienes migramos hacia la educación a distancia. Los 2 aspectos que nosotros siempre recomendamos a nuestros docentes que deben de cuidar. Por un lado, el diseño de la experiencia, el diseño del ambiente de aprendizaje.
Posteriormente, todo lo que sería la estrategia de impartición, de implementación, de ahora sí la puesta en marcha, de llegar con el alumno y empezar la interacción a distancia. Finalmente vamos a hacer un rápido recorrido por algunas experiencias actuales que tenemos implementando algunas innovaciones en la educación a distancia para poder cerrar esta sesión del día de hoy. Entonces, pues los invito a que nos sigan enviando ahorita sus respuestas. No sé si tenemos ahorita ya posibilidad de mostrar un resultado preliminar. A ver, vamos a ver cómo estamos. Miren, aquí estamos. Me da mucho gusto pensar que nos sentimos preparados, que estamos todos, y yo creo que ese es el contexto actual. Estamos en la 5ª generación de la educación a distancia, donde la mayor parte de nosotros como docentes tenemos la preparación necesaria para enfrentar cualquier situación donde tengamos que implementar la modalidad. Finalmente, creo que una sesión como la del día de hoy, pues no pretende enseñar o partir de cero en cosas que la mayor parte de ustedes ya tienen herramientas. Es más bien un intercambio de experiencias donde lo que voy a poner yo a consideración de ustedes son algunos tips y recomendaciones que nos han funcionado en la práctica docente dentro del Tecnológico de Monterrey para poder empezar como colegas a colaborar a través de este intercambio. Entonces, pues gracias por estar contestando y pues ahora sí que empezamos con los temas de la sesión. Y para empezar, me gusta mucho esta frase, bastante antigua, Charles Darwin, porque creo que esto tiene que ver con el contexto de la educación a distancia, no solo de hoy, sino de todas las generaciones donde se ha ido implementando. El cambio, el romper el paradigma, el pasar de lo tradicional a lo no tradicional. Esa situación que nos reta todos los días a aprender a usar una herramienta nueva, a cambiar una metodología en nuestros cursos, es justamente lo que nos impulsa a seguir superándonos, y esa cuestión de adaptarnos al cambio es lo que nos hace cada vez más fuertes y más perdurables. Entonces, por eso me gusta mucho, porque de alguna manera tiene que ver con el sentir de cómo ha ido transcurriendo a lo largo de la historia la implementación de una modalidad como la educación a distancia. Venimos estamos hablando de 1800, cuando empezó a través de correspondencia la educación a distancia, cuando a través de cartas se enviaban algunas instrucciones para que la gente fuera desarrollando alguna habilidad. Posteriormente ya estamos hablando de una segunda generación en los 1900, o sea, pasaron muchos años para decir estábamos ya preparados. Y tuvimos las primeras universidades abiertas. De hecho, fue en Inglaterra donde tuvimos la primera universidad abierta, que se vino creando hasta 1960, pero fue en los 1900, a lo largo de ese año, que cada vez más fueron surgiendo soluciones de educación a distancia. Hay una tercera etapa donde creo que es el despegue más importante de la educación a distancia, que es en el 1980, donde sobre todo el tema de la televisión abierta vino a fomentar mucho en nuestros países la educación a distancia, ¿no? Tuvimos muchas experiencias en nuestros países a lo largo del mundo donde la televisión era un medio para enseñar, para impartir de manera abierta a los usuarios de la televisión. Pero después viene una 4ª generación, que creo que esta 4ª generación es el arranque de lo que hoy estamos viviendo. No surge en el 1990 el Internet, pero es a partir de esta década de 1990 donde se empieza a democratizar más el acceso a las redes de Internet. Surgen las portátiles al final de esa década, y creo que muchos de los recursos y condiciones en torno al Internet nos permitieron en los 1990s, en esa década, poder estar arrancando lo que para mí es la 5ª generación de la educación a distancia. Es la que hemos vivido no en estos últimos años, en los últimos 20 años, que ha ido surgiendo con un aceleramiento constante de la migración al modelo en línea, pero sobre todo llegando estos últimos 5 años donde la integración de tecnologías de vanguardia ha hecho que las experiencias a distancia cada vez sean más ricas. Estamos hablando de mayor uso del video, por ejemplo, en sesiones sincrónicas como la que hoy estamos teniendo, recursos de tecnología avanzada como la inteligencia artificial, la realidad virtual o aumentada, el tema de las analíticas de aprendizaje. Muchas de estas tecnologías de vanguardia han ido acelerando. Y bueno, dentro de este acelere, yo creo que hablar de tecnologías no podríamos dejar de ver de que algunas de ellas ya están hoy aquí
y hacen que las experiencias que podamos tener sean totalmente interactivas, más allá de conectarnos en una computadora o ver un video en vivo. Entonces, finalmente, el pasar de la educación tradicional a la educación a distancia, me gusta mucho este cuadro, es un cuadro que tiene muchos años que lo generamos, pero creo que lo que no ha cambiado es la esencia de esa diferencia entre la educación tradicional. Si ustedes ven el recuadro azul en el mano donde dice educación a distancia, van a ver que yo creo que lo que finalmente distingue la educación a distancia es el crear un ambiente de aprendizaje. No estamos hablando de un intercambio profesor-alumno, estamos hablando de un profesor que genera un ambiente donde el alumno va a tener condiciones, contextos, contenidos para que pueda interactuar y tener un aprendizaje activo y se pueda generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que genera nuevas habilidades para nuestros alumnos, desde cuestiones como el uso de la tecnología, pero también, de acuerdo a muchos estudios, la educación a distancia fomenta actividades, o más bien un rol muy activo del alumno, habilidades sociales, temas de autogestión y de creatividad, entre otras ventajas que ofrece, como el tema de poder llegar sin ninguna limitante de tiempo y espacio, como lo estamos haciendo hoy, con cuestiones de estandarización de contenidos y de estrategias, y pues por supuesto algo muy importante que en los últimos años se ha convertido en uno de los factores distintivos de la educación a distancia, el tema de la personalización. Hablar de educación a distancia es hablar cada vez más de una estrategia didáctica que pues no solamente en el ambiente virtual, sino también el presencial se está volviendo sumamente importante y estratégica, que es la personalización en el aprendizaje. Pero veamos también algo que muchas veces los docentes preguntan al momento que empiezan a diseñar: ¿qué es y qué no es la educación a distancia? Hoy en día, cuando nos piden diseñar un curso a distancia, muchas veces pensamos o caemos en la tentación de crear un libro electrónico, o sea, algo pasivo, lineal, cuando finalmente estamos hablando de crear un ambiente de aprendizaje, de intercambio, de interacción, de comunicación. Pero no por ello se tiene que convertir en un videojuego. Hay muchos profesores que están muy preocupados por ver de qué manera hacen entretenido el aprendizaje. Podemos integrar estrategias didácticas que fomenten lo que podríamos decir un aprendizaje lúdico, pero no por ello convertir todo un curso en un videojuego. Ahora, otra tentación que tenemos cuando diseñamos un curso a distancia: generar una lista de actividades que el alumno tiene que hacer en su trinchera y generarle simplemente una página con una integración de lista de instrucciones de actividades que el alumno tiene que hacer. Eso tampoco es educación a distancia. No es tampoco un espacio como lo que estamos acostumbrados en nuestra parte social para navegar, para chatear, para buscar. Y finalmente, no es una moda. Es un hecho que hoy en día, frente a situaciones de contingencia o en otros contextos, la educación a distancia se ha convertido en una herramienta importantísima de las instituciones educativas, pero definitivamente no es algo que tiene temporalidad. Es una estrategia más que enriquece la práctica docente, que enriquece la oferta de nuestras instituciones y que llegó para quedarse. Como vemos, las generaciones que han pasado son muchas, entonces no podemos pensar que la educación a distancia puede llegar a un fin. Es un complemento de la educación presencial, es una línea continua que nos lleva a tener una oferta educativa de valor. Ahora, este cuadrante, lo que me gustaría es que tratemos de ubicarnos en qué etapa de transformación estamos. La primera etapa que la mayor parte de nosotros como docentes iniciamos cuando estamos convirtiendo nuestra práctica presencial a la modalidad en línea, es una etapa en donde normalmente lo que hacemos es convertir nuestras sesiones presenciales a sesiones sincrónicas a distancia, pero sin hacer un gran ajuste en nuestra estrategia didáctica o en el rediseño de nuestra práctica docente. También, bueno, estamos empezando, no usamos tantas herramientas y vemos lo mínimo indispensable para poder impartir algo presencial en un modelo a distancia.
Pero cuando ya pasamos en una segunda etapa, se esperaría de nosotros un rediseño mayor de las estrategias didácticas que seguimos, mayor cantidad de actividades, de evaluaciones que estén planeadas para el ambiente virtual. Quizás también una disminución de sesiones sincrónicas que sustituyan la parte presencial, porque tendríamos mayor cantidad de actividades no sincrónicas que deberían de darle más valor al alumno. Por supuesto, en esta segunda etapa debemos de poder integrar mayores herramientas que apoyen a nuestras plataformas tecnológicas para poder dar experiencias efectivas de aprendizaje. Una tercera etapa es cuando yo desde un inicio pretendo diseñar mi curso para una modalidad a distancia. Tengo todas las herramientas a mi disposición para poder convertir una actividad presencial a una actividad que dé un valor agregado a distancia, que tenga la efectividad en la interacción. Y algo muy importante es que yo planeo una didáctica basada en la modalidad a distancia. Esta tercera etapa es la ideal. Yo creo y espero que muchos de ustedes ya la están viviendo. Y bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar mucho en tips y recomendaciones para poder estar en esta tercera etapa, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a una segunda etapa, dentro de esta presentación, que es hablar precisamente de lo que sería nuestra oferta de valor número 1, que es el diseñar la práctica docente. Hacer el diseño, y si vamos a las presentaciones, por favor. El diseño de un curso para la modalidad a distancia implica estos 4 elementos importantes: la organización del contenido, el diseño instruccional para un ambiente virtual y la evaluación. Son las 4 grandes etapas que debo de poder estar yo como profesor cuidando en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es el proceso en general que ustedes como docentes deben de seguir, ¿sí? Debemos de pensar siempre que el proceso de diseño parte de organización del contenido para posteriormente pasar por estas etapas que les mencionaba, que es el diseño instruccional en la modalidad donde ya seleccionamos recursos, gráficos, multimedia, todo lo que vamos a poder usar de herramientas. Posteriormente el ensamble para crear ese ambiente de aprendizaje que podamos poner junto con las sesiones sincrónicas a disposición del alumno para la impartición. Y bueno, ahora sí vamos a los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos cuando diseñamos? De acuerdo a la experiencia, estos para mí serían las 4 cosas que ustedes siempre deben de cuidar como docentes cuando diseñan un ambiente a distancia. Número 1, consistencia. Tenemos que tener consistencia en la manera que presentamos la información. Sobre todo, recuerden, nuestros alumnos, quienes están viendo este ambiente de aprendizaje, no están todo el tiempo con nosotros, no están cara a cara con nosotros, deben de tener la mayor claridad y consistencia en lo que estructuramos, en los recursos que les entregamos para el aprendizaje a distancia. Y cuando hablamos de consistencia, no hablamos solamente del tema de una organización de contenido estable, donde la cantidad de contenido de un tema sea similar al de otro tema. También la consistencia tiene que ver con la forma, la manera en que presentamos. Por ejemplo, si ustedes van a presentar actividades en una plataforma, pues siempre es importante que el alumno pueda identificar de manera consistente que es una actividad porque está presentada gráficamente de una manera. O si vamos a tener sesiones sincrónicas, pues lo ideal sería que haya una consistencia en el diseño de las sesiones sincrónicas. Ese es un principio muy importante, lo mismo que el tema de la organización visual. Como ahorita les mencionaba, el ser consistentes de decir, cada vez que yo entro y veo una actividad, hay un icono que me identifica que hay una actividad. El tema de lo visual es muy importante a lo largo de todo el ambiente de aprendizaje que diseñamos. El saber de manera consistente, pero también visual, que podemos presentar y presentarle al alumno de manera diferente todos los contenidos que tiene que abordar. Otro principio básico, ser explícitos. Como bien ya ahorita les he mencionado, el alumno a distancia muchas veces sufre de ansiedad, de no tener cercano al profesor o alguien con quien poder consultar. Tenemos que ser muy explícitos. Muchas veces con los profesores platicamos que es como llevar a un niño que está aprendiendo
algo nuevo. O sea, la educación a distancia de alguna manera tiene que no ser obvia. O sea, tenemos que ser explícitos en la instrucción, en el icono, en decir, oye, esto lo deberías de haber visto antes de tu sesión sincrónica, esto deberías de haberlo trabajado previamente en tu casa antes de llegar a esta sesión o hacer esta discusión en un equipo, pero tenemos que ser muy explícitos, porque recuerden, a distancia, una instrucción ambigua o no completamente clara y explícita, muchas veces lleva a esa ansiedad que hace que el alumno esté generando el chat, el mensaje, el WhatsApp, donde está queriendo que el profesor le dé mayor información. Entonces tenemos que ir cada vez más, conforme vamos avanzando en el diseño de nuestros cursos, implementando esas instrucciones y esa clarificación que haga explícito para el alumno lo que tiene que hacer en su proceso de aprendizaje. Y por último, algo importante es la jerarquización de los contenidos. Los contenidos en la educación a distancia pues se manejan quizás muy parecido como lo hacemos en la educación presencial, pero en la educación a distancia es más explícita la manera en que organizamos los contenidos. Entonces tenemos que cuidar mucho, por ejemplo, a partir del objetivo, de las competencias que vamos a desarrollar, identificar esos recursos y actividades que podamos ir integrando en objetos de aprendizaje para poder agregarlos en los módulos, en los temas, en ahora sí toda el bloque general a partir del cual se estarían llevando a agregar en los cursos. Este esquema de agregación de contenido y de estructuración de contenido es muy utilizado, sobre todo en la parte a distancia, como una forma también de promover la reutilización, ¿sí? El que ustedes como docentes empiecen a agregar contenidos de esta manera, donde puedan tener muy claramente, por ejemplo, identificadas las actividades, los recursos que hacen que una actividad tenga vida, y después lo organizan en un objeto de aprendizaje donde ya esa actividad tiene instrucción, tiene rúbricas de evaluación, tiene segmentos para la retroalimentación, tiene el medio de elaboración y las instrucciones para la elaboración de la actividad, y todo eso lo empaquetamos como un objeto de aprendizaje. Es mucho más sencillo que posteriormente ustedes puedan reutilizar esos objetos y estarlos trasladando a nuevas versiones de sus cursos o bien al intercambio con otros docentes, que es una de las cosas más ricas que nos permite el ir generando ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, digo, este es un principio también muy importante que yo me imagino en la parte presencial también ustedes lo pueden seguir mucho, pero la parte a distancia es muy valioso. En la organización del contenido, como yo les decía, es muy parecido quizás a generar un libro de texto, pero siempre con la conciencia de que el contenido no lo es todo. Simplemente es una manera en que le damos consistencia, le damos claridad, le damos jerarquización a ese contenido que nos va a permitir posteriormente pasar a tener una organización por semanas o por periodos de impartición y que ya se vería reflejado en nuestra página web o en los recursos a través de los cuales impartimos a distancia. Miren, aquí se ve, por ejemplo, es una manera muy sencilla de ver el antes y el después de un contenido que empezamos a generar de una manera jerárquica, por ejemplo, en un ordenador, y que posteriormente lo vamos estructurando, ya pensándolo para el ambiente virtual. Pero el hacer esta parte de organización del contenido no es algo, como les digo, como realizar un libro. Definitivamente, la esencia de un contenido a distancia parte de un perfecto diseño instruccional. Yo les podría decir que, de acuerdo a la experiencia de 30 años que tenemos en educación a distancia, la diferencia de un profesor que llega y dice, bueno, hoy voy a dar mi clase a distancia, y se sienta como yo lo estoy haciendo hoy quizás en un escritorio y con una cámara de video a impartir a distancia. Es muy fácil hacerlo muchas veces en la parte presencial con ciertos niveles de diseño instruccional y de didáctica. Cuando vamos a distancia, las reglas del diseño instruccional se vuelven nuestra salvación. Cosas tan obvias como tener clarificado un objetivo de aprendizaje y a partir de él organizar los contenidos y a partir de esto definir actividades, es una regla básica en el diseño instruccional. Bueno, en la parte de educación a distancia, estas reglas básicas de nuestro día a día en la educación tradicional se vuelven nuestra tabla de salvación
nuestra regla de oro en el diseño de un ambiente de aprendizaje a distancia. El poder cumplir con cualquiera de los modelos, porque digo, si nos vamos ahorita a ver esta gráfica, la base en el diseño instruccional de ambientes a distancia es seguir un modelo probado. No se trata de que inventemos un nuevo modelo de diseño instruccional para el ambiente a distancia. Se trata de crear la consistencia en el diseño siguiendo algunos de nuestros modelos que ya hemos probado de educación a distancia. Hay muchos modelos de diseño instruccional, ¿no? Pero casi todos tienen la esencia que es ir organizando tu didáctica y tu práctica docente, teniendo muy en claro la evaluación, los perfiles de evaluación, pero también el perfil de actividades y la manera en que vas a abordar cada uno de los momentos de aprendizaje del alumno. Entonces, aquí yo no les diría hay un modelo de diseño instruccional mejor que otro, simplemente es en el que ustedes como docentes se hayan ido acostumbrando, el que hayan ustedes puesto en marcha en su práctica docente. En la educación a distancia, tómenlo. Si ya lo conocen, si ya lo llevan en la práctica, tómenlo para cuando ustedes transforman a la educación a distancia. Pero algo importante, no importa el modelo, como les digo, lo más importante es que, a diferencia del ambiente presencial, en el ambiente a distancia, el ir haciendo nuestro diseño instruccional va de la mano con una conciencia clara de que ese diseño instruccional es para un ambiente virtual, ¿sí? Y aquí, en esta tabla, me gustaría detenerme un poco, porque en esta tabla concentro cuáles son los factores cuando tú estás haciendo tu diseño instruccional que más debes de cuidar, porque van a tener un fuerte impacto en un ambiente virtual. Por un lado, el contenido. Desde que vas haciendo el diseño instruccional y vas estructurando y organizando tu contenido, tienes que ya ir identificando de qué manera diferente para un alumno que está a distancia puedes ir presentando contenidos. Un poco lo que les decía de los principios básicos de organización. No se trata de presentar el contenido siempre igual. Tenemos que organizarlo, estructurarlo, ver si en ocasiones es más claro presentar una gráfica, una tabla, o simple y sencillamente presentarlo a través de un recurso avanzado, como podría ser un video o alguna otra herramienta que tenemos. El contenido, su consistencia y su estructuración, al momento que hacemos el diseño instruccional en un ambiente virtual, tiene que ir siempre pensado cómo lo va a poder el alumno a la distancia reconocer mejor. Lo otro es la interacción. En el modelo tradicional, nosotros diseñamos nuestra estrategia didáctica pensando qué va a pasar en el aula, qué va a pasar fuera del aula. Lo mismo pasa en el ambiente virtual, pero aquí algo que se potencia mucho es, y en eso que sucede, en qué momentos yo necesito tener contacto con el alumno, cómo voy a tener esa interacción con el alumno, cómo va el alumno a poder aprender o interactuar con compañeros, qué actividades o qué momentos van a ser críticos en ese intercambio. Entonces, la interacción es otro factor a cuidar mucho cuando hacemos el diseño instruccional para un ambiente de aprendizaje virtual. Lo otro es las actividades. Como bien hemos dicho, no es lo mismo hacer un grupo de discusión en un aula donde pedimos a los alumnos que se organicen en sus asientos y hagan su intercambio, que cuando lo hacemos justamente en una actividad a distancia. Tenemos que localizar el medio, tenemos que rediseñar la actividad, tenemos que ver cómo esa actividad realmente tiene valor. Quizás algo que se hace presencialmente en un momento sincrónico, a distancia a lo mejor podríamos pensar que lo más apropiado sería que se haga en un momento asincrónico, donde los alumnos se organicen fuera del aula, donde los alumnos hagan un intercambio de materiales, donde los alumnos preparen y quizás vayan a una sesión sincrónica y presenten. Entonces, tenemos que ir identificando qué actividad para el contenido que organizamos, para la estrategia didáctica que estamos definiendo, es la manera propicia de presentar en un modelo a distancia y con qué formato. Otro elemento importante es la evaluación, ¿sí? En la evaluación, de hecho, más adelante me gustaría pues, ver detalles más específicos porque es, como lo mismo en la educación tradicional, es pues ahora sí que la esencia de una buena experiencia de enseñanza-aprendizaje, el poder identificar cómo vamos a asegurar que el objetivo, las competencias fueron adquiridas. Entonces, el ir planeando la evaluación, si se va a hacer sincrónica o no o asincrónica, si se va a hacer guiada o no guiada, si vamos a tener qué tipo de entregables, todo eso se tiene que ir planeando en el diseño instruccional, pero siempre con la óptica de esto va a ser a distancia,
cómo lo debo de organizar. Por último, y no por ello menos importante, el ir definiendo las herramientas. Conforme vamos viendo qué contenido, medios de interacción, actividades y evaluación vamos a convertir a un ambiente digital, en ese momento se va viendo sumamente valioso el conocer herramientas que tenemos a disposición en nuestra institución o que podemos ya adquirir de manera muy sencilla en la red. Hay muchos perfiles de herramientas, las herramientas que te mejoran la interacción, aquellas que te permiten dar un valor agregado en una actividad de aprendizaje, pero también hay muchas herramientas ya para ayudarnos en la evaluación. Entonces yo más adelante les voy a presentar algunos ejemplos para poder estar, pues ahora sí que no solamente hablando de la recomendación teórica, sino el irnos un poquito más a la práctica. Ahora, otra parte importante del diseño instruccional para un ambiente virtual es escoger y seleccionar técnicas didácticas apropiadas. Aquí les pongo algunas. Estas, en las últimas, sobre todo en la última década, en los últimos 5 años, se han ido consolidando como técnicas o estrategias didácticas que le dan un gran valor agregado a la modalidad a distancia, sobre todo porque fomentan algunos de los aspectos importantes en la modalidad a distancia, que es el aprendizaje vivencial, el desarrollo de competencias, el aprendizaje activo y el personalizado. Entonces, aquí están algunas de ellas, yo estoy seguro que ustedes conocen con la experiencia docente que tienen muchas de ellas, y si no, los invito a acercarse a todo lo que existe ahorita en la oferta internacional de cursos, de talleres, de webinars sobre estas tendencias, ¿no? Desde el aprendizaje basado en retos hasta cuestiones como el aprendizaje social, el microaprendizaje, que es sumamente importante como técnica en la educación a distancia, la parte del aprendizaje adaptativo. Yo puedo apostar que en los próximos 5 años el hablar de educación a distancia, sin una estrategia de aprendizaje adaptativo que fomente la personalización, no va a ser igual de efectivo. Entonces, yo esperaría que cada uno de nosotros en nuestro diseño de ambientes virtuales vayamos conociendo estas estrategias didácticas que les puedo asegurar que en algunos años van a ser realmente lo que le va a dar mayor valor a un proceso de enseñanza a distancia. Y claro, también son herramientas que nos servirían mucho en la educación tradicional. Otro aspecto importante también es acérquense a conocer las tendencias en tecnología. Cuando vas diseñando instruccionalmente, puedes usar las herramientas que tienes a la mano, pero también puedes empezar a analizar todas las tendencias en tecnologías que están pues ahorita en muchas partes de las redes, en muchas infográficos, en muchas partes donde nos explican algunas cosas que vienen en tendencia, como la inteligencia artificial, como la realidad virtual, como algunas otras generaciones de tecnologías que el irlas conociendo nos van ayudando a abrirnos un poquito el panorama en el diseño instruccional de qué aspectos podríamos abordar de una manera diferente a lo que lo hemos hecho hasta el momento. Entonces, si se fijan, hasta ahorita lo que hemos hablado es el diseño instruccional es la base, pero cuando hacemos un ambiente virtual, la base de ese diseño instruccional siempre debe ser con la conciencia de que va para una modalidad diferente, entendiendo técnicas didácticas y tecnologías que nos pueden ayudar a soportar esta vivencia diferente. Y bueno, por último, la última recomendación cuando haces este diseño instruccional en ambientes virtuales es adecuar modelos instruccionales al perfil del contenido. No podemos enseñar de manera igual un concepto o aspectos conceptuales de cursos que son mayormente presentación de teorías, de conceptos, de datos, de hechos, que aquellos que son mayormente orientados a la aplicación, al desarrollo de competencias prácticas, a estrategias de desarrollo. Eso no significa que los cursos son de uno o de otro, más bien es cuando vamos abordando en el diseño instruccional cada uno de los segmentos o los objetos de aprendizaje, tenemos que ver cuál es su perfil. Si el perfil de ese objeto, de ese módulo que vamos a abarcar el día de hoy, como esta sesión, este webinar, es mayormente conceptual, un poco práctico, pero es mayormente conceptual. Entonces, el diseño de mi ambiente de aprendizaje tiene que estar pensado para él. Aquí están algunas recomendaciones muy alto nivel. Decir, bueno, si vamos a abordar un aspecto conceptual, pues quizás si hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo, yo les hubiera dado un 70% de este taller de manera asincrónica. Les pude haber dado, y de hecho se los vamos a dar, el acceso a un sitio, a un espacio donde ustedes van a poder ver contenidos, van a poder ver mucha información que les puede ayudar en su práctica docente.
Pero entonces, esto que estamos haciendo hoy, este webinar de hoy, podría ser el 30% realmente de todo lo que ustedes tienen que abordar. Ese sería un diseño perfecto para un módulo o para un curso que mayormente teórico, expositivo, presentación de conceptos, de ideas, de estrategias, de recomendaciones. Pero si fuera un curso mayormente práctico, donde hubiéramos tenido que estar ahorita construyendo el diseño instruccional de nuestros cursos, yo ahí sí les diría, ¿saben qué? El 50% vamos a la página a ver recursos que ustedes pueden revisar, actividades que pueden hacer de manera autónoma, pero hay un 50% de esas 40 horas de taller que vamos a tener que estar de alguna manera sincrónica, trabajando, construyendo, desarrollando. Entonces, es bien importante que adecuemos el diseño instruccional a los tipos de contenidos o a los tipos de objetivos de aprendizaje que vamos a estar abordando. Hay muchos tips sobre esto, ustedes van a encontrar algunos de ellos en el sitio, que ahorita en unos momentos más les vamos a poner, vamos a estar poniendo constantemente una cintilla aquí, la base de mi imagen, con la liga al sitio de recursos abiertos, donde existen muchas cosas, muchas de estas recomendaciones, tutoriales, plantillas, que ustedes pueden ver y pueden con todo ello complementar lo que el día de hoy estamos conversando. Entonces, lo vamos a estar pasando constantemente para que no se nos olvide, y ustedes saben que tienen acceso completo a todo ello. Ahora, hablamos de diseño instruccional, hablamos de diseño en ambientes de aprendizaje. Quiero invitar a una experta en ello, Miriam Villarreal, que es directora de asesoría pedagógica instruccional y que tiene muchísimos años de experiencia asesorando muchos miles de cursos a muchos miles de profesores que hacen el diseño instruccional para un ambiente a distancia. Entonces, invito a Miriam para que nos pudiera platicar así de manera muy breve. Miriam, ¿cuáles podrían ser para nuestros profesores esas principales recomendaciones que tú les darías cuando diseñan su ambiente de aprendizaje a distancia? Hola Betty, muchas gracias, buenos días. Tú ya nos diste un panorama muy amplio de todo lo que es el diseño instruccional y las diferentes fases por las que pasamos cuando hacemos una experiencia digital, pero yo quiero centrarme solamente en 5 puntos y voy a tratar de ser lo más breve posible. El punto número 1 está en función a por dónde empezar. Lo primero que tenemos que tener claro, ya seamos profesores o diseñadores instruccionales, expertos o no expertos en pedagogía, es cuál es la finalidad de aprendizaje de esa materia. Hacia dónde quiero llevar, qué quiero alcanzar, cuál es mi objetivo, qué competencia voy a desarrollar. Yo teniendo claro ese fin del aprendizaje, puedo desarrollar todo lo demás, definir cuáles son los contenidos, qué actividades, qué evaluaciones. La relación competencia, objetivo, fin de aprendizaje, contenido, más actividades es una relación directa. Yo no puedo evaluar algo que no di, yo no puedo dar contenido de algo que no alcancé o que no voy a buscar alcanzar. Entonces tenemos que tener bien claro cuál es nuestro objetivo, nuestro fin de aprendizaje. La recomendación número 2 está en función a las actividades. ¿Cuáles son las actividades más adecuadas para un medio digital? Uno de los factores críticos es el tipo de contenido. Ahorita tú mostrabas, hay contenidos conceptuales, hay contenidos procedimentales, actitudinales, algunos más prácticos. La actividad más adecuada para el medio es la que me vaya dictando mi contenido. Por ejemplo, a un curso de derecho, una materia de derecho, pues normalmente le damos más lecturas, casos para resolver. A una materia que está alineada a numérica, como matemáticas, pues hay más práctica. Entonces mi contenido me va dando el tipo de lectura. En este punto también recomendamos el uso de herramientas digitales. Actualmente hay muchas aplicaciones, muchos recursos tecnológicos que ustedes pueden hacer uso, son fáciles de utilizar y vienen a complementar su experiencia didáctica. Por otro lado, en esta contingencia en la que estamos, últimamente estamos también recomendando al docente que no todos lo centremos en la computadora, que en este momento saquemos un poquito al alumno a desarrollar un prototipo, a observar algún fenómeno, algo que está surgiendo aquí en su casa, entrevistar algo por teléfono, porque estamos ahorita, casi todo lo hacemos en la compu, entonces, o en el ordenador. Entonces, una recomendación ahorita en este es, también saquemos al alumno a su entorno, en su espacio, a desarrollar otro tipo de actividades.
porque actividades puede haber individuales, colaborativas, supervisadas, en línea, fuera en línea. Tenemos una variedad muy amplia, pero podemos acotarlo de acuerdo a nuestros contenidos, a nuestros medios, a nuestros alcances. Un punto número 3 ligado a esto es la carga académica. Cuidemos mucho la carga académica del alumno. Estamos acostumbrados tal vez que en presencial les ponemos a hacer actividades y luego a leer algún contenido. Aquí cuidemos la carga del alumno. No por darles más es mejor. No dividamos o desglosemos nuestras actividades o lo que tienen que desarrollar en cosas muy pequeñitas. A lo mejor es más valioso una actividad integradora. Entonces no caigamos en el activitis, cuidemos esa carga a través de nuestra experiencia, podemos calcular el tiempo que le toma al participante, al alumno, desarrollar cada actividad. Un punto número 4 está relacionado con ser claros en las políticas, en los lineamientos, en las reglas del juego. Definir fechas de entrega, cuáles son los entregables, los horarios de atención, los medios de comunicación. Evitemos la frustración del alumno dejando claro no solamente instrucciones, sino también las reglas del juego. Y por último, profesores, una recomendación, y ya Betty la había hecho, pero aquí enfatizo, es atrevámonos a innovar. Hay muchas estrategias didácticas, muchas tendencias educativas que podemos hacer uso en estos ambientes digitales, y la recomendación en este punto es no saturar. Tal vez definamos una estrategia transversal que sea la que lleve la línea de la materia, del curso que están diseñando e impartiendo, o generemos estrategias en los módulos, pero atrevámonos a innovar. En ese espacio que Betty ahorita les compartía, en el apartado de recursos de apoyo, hay un apartado que se llama recursos pedagógicos en el portal de innovación educativa del TEC de Monterrey, y hay abiertos recursos, Canvas, información que ustedes pueden utilizar para diseñar este tipo de estrategias para sus modelos o para sus cursos digitales. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Miriam Villarreal por estos tips, que la verdad digo, ahora sí que es desde la voz de la experiencia, y pues por eso quería compartirlo con ustedes. Y bueno, pues vamos ahora sí que a terminar este tema de diseño por lo que para mí es el rey de los elementos del diseño instruccional en un ambiente digital. Bueno, en cualquier tipo de modalidad, la evaluación. Nos vamos a ir aquí muy rápido, simplemente algunos tips que siempre decimos es, el evaluar a distancia muchas veces implica retos muy fuertes para el docente, pero además también para el alumno. Entonces, siempre decimos, no tenemos por qué pensar que toda la evaluación deben de ser exámenes, y esto también es para la modalidad presencial. En la educación a distancia mayormente debemos de pensar en otras estrategias, como el tema de actividades integradoras, el tema de, por ejemplo, que los alumnos puedan hacer demostración procedimental, o el poder generar cierres de alguna temática a través de una exposición en video, o el hacer entrevistas individuales o por equipo. O sea, hay muchas otras formas donde el examen puede ser sustituido, pero si no nos queda de otra y el examen es importante, pues alguno de los tips básicos es revisen claramente sus sistemas de monitoreo. ¿Cuáles van a ser las maneras? Hay muchas herramientas en el mercado, hay herramientas tecnológicas ya muy probadas como Respondus, ProctorU, RPNow. Hay muchas herramientas ahorita en el mercado que ustedes pueden investigar en su país y en otros países, que ya les permiten a ustedes, por ejemplo, tener un monitoreo de un alumno que está presentando una evaluación, que no tenga otro ambiente digital abierto, que puedan ustedes estar viendo cada una de sus acciones, que puedan tener un reconocimiento facial del alumno. Hay muchas de estas tecnologías puestas, pero nuevamente, si el examen tiene que presentarse, pues yo creo que el ingenio de los profesores muchas veces es mayor que cualquier herramienta, ¿no? Lo importante es siempre, recuerden, esta parte de la distancia nos tiene que llevar a crear este ingenio, enfocarlo a una parte instruccional activa. La evaluación es muy importante, entonces tenemos que cuidar, no saturar al alumno de evaluaciones. Ahorita lo mencionaba Miriam, y esa es una de las quejas mayores que tenemos en la educación a distancia, la activitis, pero también la evaluación intensa. Queremos, como nos sentimos a distancia muchas veces, queremos estar evaluando al alumno cada día, o cada semana, o cada paso que da en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos estar evaluando qué hace, cómo lo hace, y eso también termina siendo una saturación que no le da un valor agregado al alumno. Entonces, hay que cuidar mucho eso.
Hay que cuidar también mucho el tema de la consistencia en la evaluación y la redistribución de las ponderaciones, ¿no? Muchas veces si en el ambiente presencial una evaluación tiene una alta ponderación, posiblemente en la educación a distancia podríamos cambiar el nivel de ponderación que le demos a esa actividad y ponderar de una manera mayor aquellas cosas integradoras que el alumno llega a generar. Entonces, estas son algunas recomendaciones, pero también para estas recomendaciones yo dije, ¿qué mejor que un experto en diseño de evaluación y de pedagogía nos puede ayudar a resumir qué debemos de cuidar como profesores? Cuando hemos hecho alguna evaluación, Laura Cepeda, la maestra Laura Cepeda, que es una asesora pedagógica experta en muchas de estas herramientas de evaluación, ¿qué nos recomendarían más, Laura? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Betty, por la invitación y a todos ustedes. Y bueno, en el tema de la evaluación, como bien comentas, es muy importante tener como mucha cautela con los exámenes como instrumentos de evaluación. Es una de las principales situaciones que se presentan en el diseño de los ambientes a distancia. El diseño de una evaluación con exámenes pues debe ser muy bien pensado y como bien mencionas Betty, hay que evitar saturar de instrumentos de evaluación, ¿verdad? La realidad es que los años que hemos pasado las personas en sistemas educativos tradicionales ha creado una carga psicológica y emocional en el concepto de examen que puede ser contraproducente en el ambiente digital y por eso es mucho más recomendable identificar otro tipo de actividades integradoras que nos permitan valorar lo que el estudiante está logrando, ¿verdad? Como proyectos, análisis de casos, o bien si vamos a diseñar un examen, tratar de evitar pensar y asociar examen con preguntas teóricas o preguntas de memorísticas, ¿verdad? Hay que tratar de que el diseño de nuestros exámenes o de nuestras evaluaciones pues sean bastante aplicables, muy aplicados en donde el uso de recursos, de materiales, incluso de apoyo por parte del estudiante no sean ni siquiera un problema para nosotros como profesores. Otra recomendación que es bien importante y aunque parece bien obvia, es tener claridad de los objetivos de aprendizaje que deseamos valorar en el estudiante. Aunque parezca como muy obvio, el diseño de la evaluación tiene que basarse en estos objetivos de aprendizaje, en los niveles cognitivos que buscamos lograr y alcanzar con nuestros cursos, preguntarnos, ¿verdad? ¿Queremos simplemente niveles de orden inferior como recuperación de información? O buscamos evaluar niveles de orden superior como el análisis o la aplicación. Si tenemos esta claridad, el diseño de nuestro examen o de nuestras evaluaciones, también a través de proyectos o de otro tipo de actividades, pues tiene que estar enfocado en esos objetivos de aprendizaje que buscamos. Y algo común que sucede es que cuando estamos diseñando los instrumentos de evaluación, se nos olvidan los objetivos de aprendizaje y muchas veces lo que hemos visto es que empezamos más bien a diseñar en función de los recursos didácticos que estamos utilizando y tratamos de encaminarlo hacia que recuerden que vieron cómo es el concepto de manera memorística. Entonces, es bien importante no olvidar los objetivos de aprendizaje y también podemos apoyarnos y apalancarnos de actividades metacognitivas, la metacognición como uno de los niveles de más alto orden, nos permite también hacer muy explícito en el estudiante lo que está logrando, ¿verdad? Algunos ejemplos que puedo compartir es, por ejemplo, en alguna de nuestros cursos se incluyó, aparte de que los estudiantes tenían unas presentaciones orales con los profesores, pues los estudiantes tenían que desarrollar de manera abierta, podían hacer un video, un cómic o una presentación como ellos quisieran, pero lo que se les preguntaba era que ellos mismos identificaran lo que no sabían y lo que ahora saben de conceptos y lo que ahora pueden hacer con un desempeño con el que se sintieran muy satisfechos. Y por último les preguntaban las 3 cosas que creen ellos que podrían mejorar. Y el resultado fue sorprendente porque los estudiantes podían identificar y eran muy claros y muy honestos en aquellos puntos en los que ellos identificaban que podían a lo mejor necesitar mucho más apoyo.
Entonces, ofrecer este tipo de actividades adicionales a únicamente una evaluación de tipo examen favorece en el ambiente digital que los estudiantes pues sean capaces de demostrar lo que han logrado y nosotros como docentes ser capaces de identificar y de valorar ese logro, ¿verdad? Estas serían algunas de las principales recomendaciones. Muchas gracias a Laura Cepeda, la maestra Laura Cepeda. Y bueno, me han estado llegando ya algunas preguntas y todo, y muchas de ellas tienen que ver con los materiales. Vamos a compartir a todos los que están inscritos, vamos a hacerles llegar la presentación y también algunos infográficos con recomendaciones como las que hoy nos acaba de resumir Laura Cepeda y algunas otras que hemos estado compartiendo a lo largo de esto. Sin embargo, como les digo, el sitio que hemos estado publicando, ahí muchos de los materiales y muchas de las cosas que hoy hemos estado aquí presentando son parte de este sitio. La presentación de hoy también va a ser parte de este sitio, entonces ahí pueden encontrar mucho del material, ¿sí? Y bueno, pues otra pregunta. Vamos a hacer ahorita un receso mental, como debemos de hacer en nuestras sesiones sincrónicas, ya que no podemos hacer una mayor interacción personal aquí en un espacio físico. Sí lo podemos hacer a través de conocer su percepción. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están preparados? ¿Y cómo está tu nivel de conocimiento y de herramientas para cuidar el diseño instruccional y poderlo convertir de manera adecuada a un ambiente virtual? Me gustaría, si vuelven a ingresar al menti.com con la clave 29075, que puedan por favor contestar esto y poder conocer cómo se sienten en este momento con su nivel de conocimiento, ¿sí? Pero pues mientras nos van llegando respuestas, vamos, porque el tiempo apremia, vamos a seguir avanzando y vamos a ir a hablar de nuestro siguiente tema. Puesta en acción, la impartición, donde la colaboración y la co-creación con nuestros estudiantes es muy importante para poder transformar el ritmo en el que queremos enseñar y aprender. Entonces, esta parte me gustaría empezarla con este video. Bueno, sí, con este video. ¿Qué decisión tomarían? ¿A qué país se irían? Alejandro, ¿tú qué opinas? Más por el poder adquisitivo que tiene el país. Ahorita quiero ponerles una actividad. Vamos a ver un video. Primero nos dan lo que cuesta la bicicleta. Nos dicen que son 2,500 pesos. Vamos a hacer una práctica de quizzes para ver qué tanto estudiaron. Ahí yo puedo ver a cada uno cómo le fue, ¿sí? Y si pudieron ver las respuestas. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ya es que tenemos unas dudas. A ver, dígame. O sea, la actividad era de que por noticia teníamos que encontrar una que se identificara con cada concepto, o en una noticia buscábamos todos los conceptos. No, era que los conceptos los ubicábamos en lo que es planeación, organización, dirección y control, y adicional una noticia. Bueno, pues con esto lo que quiero es arrancar este tema que tiene que ver con la impartición, donde, como hemos estado platicando ahorita en un curso digital, pues uno de los elementos más importantes que diseña el profesor es ese ambiente de aprendizaje en donde se van a estar integrando actividades sincrónicas, asincrónicas, contenidos, evaluación, la retroalimentación, los niveles de interacción. Pero algo importante que hay que cuidar mucho, y sobre todo hoy en día que estamos muchos de nosotros pasando nuestro curso presencial en línea, y que la manera más rápida y más sencilla de hacerlo es convirtiendo nuestra sesión presencial en una sesión sincrónica a distancia, pues en este tema, vamos ahorita a enfocarnos de todo el modelo de impartición, donde hay que cuidar todos estos elementos que aparecen ahorita en la pantalla. Nos vamos ahorita a enfocar a aquello que tiene que ver con cómo cuidar, cómo organizar, cómo hacer eficiente una actividad sincrónica a través de sesiones sincrónicas que puedan hacer el profesor y los alumnos. Entonces vamos a enfocar ahorita todo nuestro recorrido en este tema y pues sobre todo vamos a también ver cómo la sesión sincrónica, todo el ambiente de aprendizaje, pero especialmente la sesión sincrónica, tiene que estar muy enfocado en una estrategia de aprendizaje activo. Vamos a dar ahorita aquí algunos tips,
de recomendaciones, de acciones, de herramientas que pueden ayudarnos como profesores a mejorar la dinámica en una sesión sincrónica. Lo número uno, como en cualquier proceso de enseñanza, y perdón, creo que he sido muy reiterativa en esto, el diseño instruccional, la planeación, son básicas. Entonces, el planear nuestras sesiones sincrónicas es fundamental. El poder ver qué va a pasar previo a una sesión sincrónica, durante ella y después, qué objetivos de aprendizaje vamos a cubrir, qué contenidos vamos a abordar, con qué recursos lo vamos a hacer, qué tipo de evaluación o actividad se va a poder desarrollar antes o durante la sesión. Todo esto es parte de la planeación, seguido, ahora sí, ya del desarrollo de la sesión con todos sus elementos, que van desde tener el inicio claro, el desarrollo y el cierre, ¿sí? Entonces vamos a ir uno por uno. ¿Qué recomendaciones hacemos para el inicio de una sesión sincrónica? Pues puede ser un inicio para repasar reglas básicas de la sesión. No todas las sesiones tienen que comportarse de la misma manera. Ejercicios de activación del conocimiento, vinculación con sesiones anteriores o con lo que en teoría el alumno tuvo que haber hecho de manera asíncrona con compañeros o de manera autónoma en la realización de alguna actividad o de una revisión de un contenido. El generar una activación del conocimiento a través de preguntas detonantes, el estructurar alguna actividad de inicio que permita que el alumno haga esa conexión con conocimientos previos. Todo este tipo de actividades de inicio son importantes en una sesión sincrónica. Otro paso importante es ya ahora sí hablar del desarrollo, donde ya teniendo claro qué objetivo vamos a abordar, tenemos ya que pues, llevar todas las herramientas para hacer explicaciones, presentaciones, dinámicas, actividades colaborativas dentro de la sesión. Hoy estamos teniendo el desarrollo de una sesión que yo no recomendaría, ¿sí? Normalmente las sesiones o el desarrollo de una sesión debería de poder tener periodos de no más de 20, 15 minutos de exposición, seguido por una actividad o seguido por una activación en general de lo que los alumnos pueden estar haciendo. El que sea una sesión sincrónica no significa que el maestro es el centro de atención en esa sesión sincrónica. Si estamos hablando en un curso tradicional, siempre recomendamos que una sesión sincrónica no dure más de 1 hora y media, 90 minutos, de los cuales, como les digo, podamos estar haciendo segmentaciones cada 15, 20 minutos de temas que permitan hacer cambio de activación en el alumno, ¿sí? De una exposición, pasar a una actividad, pasar a una entrevista, pasar posteriormente a una actividad guiada por el profesor, nuevamente una presentación. O sea, tenemos que estar haciendo segmentaciones de esta sesión sincrónica, porque como veíamos aquí, una explicación de 20 minutos sobre un tema es suficientemente alto antes de hacer el cambio de un estímulo. Por último viene el cierre. En el cierre, pues siempre es importante la recapitulación de la sesión y lo más importante, recuerden, y eso lo veíamos desde los principios básicos de organización de un contenido, una sesión que se está diseñando a distancia crea mucha ansiedad para el alumno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Aprovechen sus momentos sincrónicos para darle algunos de esos tips de lo que el alumno tendría que estar haciendo cuando no tiene al profesor en una sesión síncrona. O sea, las instrucciones claras de qué tiene que hacer, qué es lo que sigue, cómo lo que hoy te enseñé se relaciona con las actividades que ya te encargué que vas a hacer de manera asíncrona, cómo lo que hoy vimos en clase se relaciona con las 2 lecturas que te voy a encargar que revises, qué vas a hacer con todo ello, qué pasos vas a seguir. Mucho de esto puede ser algo que se dé de manera síncrona, pero aprovechen su sesión síncrona muchas veces para acabar con ciertas ansiedades que puede tener el alumno durante todo su proceso de aprendizaje cuando está fuera de la cercanía con el profesor. Ahora sí vamos a ver que todo esto que les acabo de decir, la regla de oro es hagan una pauta por cada una de sus sesiones síncronas. Este es un formato muy básico, pero les digo que así como hablábamos del diseño instruccional que puede salvar la vida de nuestra clase, también podemos hablar de una pauta que puede salvar la vida de nuestra web conference o de nuestra sesión sincrónica. Tener claro qué tipo de contenido, de conocimiento vamos a tener, lo básico, qué vivencia va a tener el alumno. Acuérdense, nunca podemos perder de vista la vivencia del alumno a distancia. ¿Qué está haciendo el alumno a distancia? ¿Cómo va a estar en su casa aprendiendo? ¿Cómo va a estar fuera de un ambiente escolar aprendiendo? ¿Qué va a estar haciendo para que detone este conocimiento que yo quiero que desarrolle? Todo eso tiene que estar pauteado para que tenga un valor cada actividad que hacemos en la sesión sincrónica.
una de las promesas de la educación a distancia es la flexibilidad en tiempo y espacio. Yo, si me preguntaran, yo les recomiendo nuevamente tener muy cuidadas las sesiones sincrónicas, porque no podemos saturar un programa a distancia de sesiones síncronas, porque entonces rompemos con la promesa de la flexibilidad. Y si las vamos a tener, tienen que ser muy efectivas, tienen que dar un valor agregado para el alumno. Tiene que el alumno saber que el haber ido a esa sesión sincrónica fue un complemento perfecto, no solamente porque vio al profesor y lo escuchó, sino porque realmente dio un valor agregado a esa interacción física. Es como los videos. Yo siempre recomiendo a los profesores que cuiden mucho el uso de video, porque muchas veces nos encanta poner videos, pero recuerden que el acceder a un video, te tardas tiempo en bajarlo de la red, en abrirlo, para finalmente ver un objetivo que pudiste haber visto por escrito en 2 segundos. Todo eso tenemos que cuidar cuando hacemos un video que combina audio, imagen, texto, y darle un valor agregado al uso de esas combinaciones en ese video, a que el alumno haya hecho un esfuerzo para que valga la pena revisarlo. Lo mismo pasa con las sesiones síncronas. Es un mayor esfuerzo para el alumno, rompe con la promesa de flexibilidad, pero el alumno tiene que encontrar ese valor agregado en la sincronía. Muchas veces, o al inicio puede ser el simplemente decir, ya por fin estoy viendo a mi profesor, pero esa curiosidad termina pronto. Entonces tenemos que planear muy bien, pautear nuestra sesión, tener estructurado qué va a pasar en ella y poderle dar un valor agregado a los alumnos. Todo esto de la planeación tiene que ser pensado en que en educación a distancia el aprendizaje activo es una clave importantísima. Tenemos que mantener al alumno concentrado, activo, para que pueda estar efectivamente enganchado en lo que es nuestra didáctica. Entonces, recuerden, la sesión por web conference no es como estar viendo un programa de televisión, que yo lo estoy viendo por placer y porque me estoy entreteniendo. Aquí requerimos cumplir un objetivo de aprendizaje y el alumno debe de ser un participante activo en esa clase para que realmente cumpla con esos objetivos. Y bueno, pues aquí miren, están unas recomendaciones muy rápidas que también en los materiales que les vamos a compartir las pueden ver más a detalle. Aquí damos algunas recomendaciones, por ejemplo, en cuestión de contenido, qué debemos de reflexionar y qué debemos de autocriticarnos cada vez que generamos el contenido, que realmente no sean exageradamente expositivos, que pueda estar a lo mejor involucrando al alumno, que de alguna manera el alumno también sea parte de esa exposición. En el tema de comunicación, cómo en una sesión de este tipo puedo tener cierta comunicación con mis alumnos, qué genero, con qué herramientas puedo tener algún tipo de interacción, colaboración, o sea, ¿qué podemos hacer en una sesión síncrona para que nuestros alumnos estén haciendo cosas entre ellos también, que colaboren, que trabajen? ¿Con qué herramientas pudiéramos estar de manera síncrona creando ese proceso de colaboración? Por último, también es cómo motivo al grupo en los momentos de la evaluación, o sea, cómo aprovecho esta sincronía, esta sesión en vivo para poder explicarles su proceso de evaluación y qué vale la pena evaluar y por qué le vamos a poner un examen, por qué le vamos a poner una actividad que él va a requerir hacer. Entonces, estas son algunas reflexiones que debemos de hacer para promover el aprendizaje activo, y ahorita me voy a ir aquí muy rápido para presentarles algunos tips que ya después ustedes los van a poder leer en el material. Por ejemplo, el tema de enfocarnos mucho en cuestiones de microlearning, el llevar al alumno, o sea, a que él sea en parte también parte del profesor, que investigue, que explique, que presente, que sea parte también de un proceso de enseñanza el alumno dentro de estas sesiones para que estén activos. Aquí están algunas ya recomendaciones un poco más a detalle. Por ejemplo, para generar interés, podemos tener actividades como preguntas detonantes, videos o textos que inviten a la reflexión de los alumnos, algunas herramientas que ahí recomendamos como el Menti que estamos usando el día de hoy, algunos videos, algunas sesiones de TED Talks. Por ejemplo, para el tema de comprender, que es muy importante, pues el usar quizzes, mapas mentales, infografías, y ahí están algunas herramientas que recomendamos que son de acceso bastante sencillo. Está el Canva, que permite algunas cuestiones gráficas maravillosas, el Kahoot, el Jeopardy, Quizzes.
Hay muchas herramientas en el mercado, aquí ponemos solamente algunas, no son exhaustivas estas listas. Por ejemplo, para compartir y colaborar, el tema de hacer discusiones en la sesión síncrona, debates en plenaria o en equipos separados. Muchas de nuestras herramientas de web conference permiten hacer lo que les llamamos grupos de trabajo pequeños o breakout rooms, donde ustedes pueden a un grupo de 30 alumnos dividirlo en pequeños grupos y poder hacer actividades en equipo durante la sesión síncrona. O sea, hay muchas herramientas que nos permiten hacer eso, entonces yo los invito a conocer esas que les ponemos aquí, pero ustedes pueden investigar otras, pero siempre con la idea de diseñar sesiones para promover el aprendizaje activo que promueva el enganchamiento de nuestros alumnos. Porque recuerden, la sesión virtual es el centro de la interacción entre el profesor y los alumnos y es muy importante que sean asistidas por nosotros como docentes, pero que sean muy flexibles, que podamos pensar siempre que estas sesiones se puedan tomar en diferentes espacios, que sean colaborativas, que sean iterativas, que sean además interactivas y por supuesto muy dinámicas. Aquí están algunas otras sugerencias que les damos, por ejemplo, para pasar actividades que haces en tu salón de clases que lo puedas llevar a un ambiente virtual. Por ejemplo, debates o grupos de discusión que a través de breakout rooms los puedes llevar a una sesión a distancia. Las comprobaciones de conocimiento, que pues ya les habíamos dado ahí algunas recomendaciones como Quizzes, Kahoot, Mentimeter, que puedes estar poniendo durante la sesión para que los alumnos puedan estar haciendo una comprobación rápida de alguno de sus conocimientos. Ejercicios prácticos que pueden estar haciendo durante la sesión. El tema de Google ahorita nos ofrece muchísimas herramientas colaborativas que permiten que en tiempo real alumno y profesor puedan estar construyendo ya sea un reporte, una base de datos. Entonces hay muchas más herramientas, pero bueno, las de Google son muy buenas y muy accesibles. Lluvias de ideas dinámicas de Visual Thinking durante la sesión, y hay también muchas herramientas que, como Padlet, por ejemplo, que te permiten en tiempo real, sincrónico, estar generando lluvia de ideas que te permiten hacer un proceso de design thinking durante la sesión. Tenemos también actividades como el prototipado. Aunque parece que las cosas prácticas no están hechas para la parte virtual, yo les diría, no dejen que eso los agobie. Cada vez más hay herramientas perfectas que si ustedes las van conociendo, las van entendiendo, pueden ayudarles perfectamente a poder generar actividades muy prácticas donde el alumno puede estar construyendo algo y puede a distancia el profesor estar monitoreando. Hay laboratorios remotos, hay procesos de construcción a través de herramientas digitales, entonces hay muchas herramientas que yo les diría es, nuevamente, definan su estrategia, vean la característica de su disciplina y a partir de ahí puedo decirles que pueden encontrar muchísimas herramientas en el mercado de Internet donde podrían adecuar una actividad física a distancia. Entonces, ahí están algunas, pero bueno. Y por último, pues también, estamos viendo algunas de estas recomendaciones. También para diseño de prototipos hay algunas como el Autodraw, que te permite estar generando en tiempo real algunos gráficos. Como profesor, el Screencast, que también es maravilloso porque te permite poder estar generando video tutoriales de prácticas, de cosas que estamos, por ejemplo, el profesor haciendo en la computadora, que las puede grabar para que después el alumno vea la explicación del profesor de ese recorrido que hizo sobre un software, sobre un elemento visual. Entonces, estas herramientas son también muy, muy valiosas. La Eduteca, que te permite abordar contenidos numéricos, por ejemplo, para que puedas estar también en tiempo real haciendo simulaciones estadísticas y de algún otro tipo numérico. Aquí están unos ejemplos. Los sondeos, como lo que hicimos hoy, usando, por ejemplo, el Menti, pero hay cosas más sencillas. Por ejemplo, si ustedes usan una herramienta de web conference donde puedo tener visualmente a todos mis alumnos, puedes hasta llegar a cosas tan sencillas como levanten las manos los que entendieron y pues bueno, visualmente y rápidamente puedes tener ese sondeo, o pedirles algunos de los iconos que muchas de las herramientas nos ofrecen para poder que demuestren su estado de ánimo, su estado de entendimiento de un tema. Entonces, todas estas recomendaciones que les ponemos no son exhaustivas, yo creo que hay muchas más, muchas tecnologías que ya están puestas a nuestra disposición, como Kahoot, Socrative, Padlet, Mentimeter, hay muchísimas otras herramientas, muchas de ellas son de acceso libre, pero lo más importante con todo lo que ahorita acabamos de recorrer es, profesores, ustedes son los responsables de una didáctica, hacen su diseño instruccional,
pero su mayor logro es cuando logran que el alumno aprenda. Y el mantener al alumno activo en sus sesiones sincrónicas es sumamente valioso. Entonces, hagamos el recorrido por todas estas posibilidades para que el aprendizaje activo se dé y podamos tener un proceso efectivo. Y bueno, miren aquí, entrevista a profesores. Para sus tabletas de Screencast, donde ustedes pueden ir narrando un PowerPoint o incluso conectarse de su computadora y grabar pantalla, ya sea en Windows con Movie Maker o con QuickTime en Apple. Pueden grabar lo que están presentando, narrarlo, subirlo a la nube y hacer aula invertida. De esta manera no vamos a estar usando ancho de banda en Zoom, no vamos a estar compartiendo pantalla por media hora, una hora o quizás 80 minutos para que lo revisen antes de clase. Ya llegamos a comentarlo, a hacer grupos de discusión, equipos de trabajo, otro tipo de actividades, ¿sí? Muchos de mis alumnos me han comentado que parte del cansancio que han sentido estos días se debe a que en su casa no tienen un mobiliario especial. Entonces, a la mitad de la clase lo que hacemos nosotros es paramos, ponemos una lámina en pantalla de algunos ejercicios muy simples que podemos hacer durante unos 3 minutos en nuestra casa, que no requiere equipo especial, y esto pues nos sirve para estirar, relajar el cuerpo, cambiar un poco de estímulo. Lo agradecen los alumnos y pues también lo agradece nuestro cuerpo. Bueno, pues muchas gracias a nuestros profesores que invitamos para que nos dieran algunos tips que ellos están siguiendo hoy en día, que están trabajando a distancia y que pues además de herramientas que ya están accesibles en el mercado, ellos mismos crean sus propias iniciativas, y eso es lo que los quiero invitar, o sea, a explotar nuestra creatividad, pero sobre todo nuestra pasión docente, para buscar esas posibilidades que hay de mantenernos conectados con nuestros alumnos, pero sobre todo efectivos en nuestra práctica docente. Y bueno, pues además de escuchar esta voz de nuestros expertos, me gustaría escuchar qué opina también una de nuestras profesoras y algunos de los tips que nos da para el proceso de impartición. Entonces invito a la maestra Cortés para que nos haga esta rápida recorrido de algunos tips para la impartición. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Cortés de Educación Digital y quisiera compartirte aspectos importantes que tienes que tomar en cuenta al momento de estar en una sesión sincrónica. Número 1, no trates de trasladar la dinámica de presencial a una clase en línea. Lo que te haya funcionado en tus clases presenciales puede ser muy diferente a una digital. Número 2, hay que planear la clase, por lo tanto, hay que elaborar una pauta con un inicio, con un desarrollo y con un cierre. Dedícale los últimos 5 minutos de tu clase a las actividades que tienen los alumnos de tarea. Número 3. Haz cambios de estímulo para mantener la atención del alumno. Esto con actividades de aprendizaje activo, herramientas digitales, uso de breakout rooms, ruleta digital, entre muchas otras. Número 4. Si vas a experimentar con alguna herramienta distinta o diferente a lo que tú ya has utilizado, primero ensaya antes de lanzarla a la clase, porque a los ojos de los estudiantes, nosotros somos los expertos. Y número 5, diviértete. Los alumnos pueden percibir cuando tú estás cómodo, cuando estás alegre, a través de tu voz, gesticulaciones o movimientos en cámara. Haz que se sienta parte de la sesión y que vivan una excelente experiencia de aprendizaje. Espero que estos tips sean de gran utilidad para ti. Muchas gracias, Rocío, y pues yo creo que nuevamente nuestros profesores pues son nuestros principales aliados. Hagamos comunidad con nuestros compañeros docentes, porque siempre hay tips maravillosos que nos pueden compartir y que nos ayudan a nosotros también a tener esta práctica. Y bueno, también una entrevista que ahorita en vivo quisiera invitar a que esté con nosotros es pues la voz de una experta de muchos años en la educación a distancia y que además es directora actualmente de toda la oferta digital del Tecnológico de Monterrey, la doctora Maribel Reyes, quien está también hoy con nosotros, y pues que quisiera desde su punto de vista, que coordina toda esta implementación de modelos a distancia. Maribel, a nuestros profesores, ¿qué les recomendarías? O sea, la impartición a distancia es todo un reto, tú lo has vivido. ¿Cuál sería para ti la recomendación principal a ofrecer? Muchas gracias, Betty. Pues muy buenos días a todos y muchas felicidades por tomarse el tiempo de atender esta sesión. Y bueno, mira, yo haría 4 recomendaciones principales. Una, tú hablabas hace un momento del aprendizaje activo en la sesión sincrónica. Sin embargo, no hay que perder de vista que el curso es un todo.
lo que pasa de manera sincrónica con lo que pasa de manera sincrónica. Y es muy importante mantener el aprendizaje activo y conectado, lo que pasa de manera sincrónica, de manera continua, de manera que el estudiante no se pierda, siempre tenga conciencia de cómo se conecta lo que pasa en clase con cómo se conecta lo que hace en su plataforma o fuera de clase. También es muy importante tener rúbricas claras, que el estudiante sepa muy bien cómo se le va a evaluar, qué se va a evaluar, cómo se va a medir, cómo cuenta esa ponderación. En los medios digitales siempre hay un nivel de incertidumbre mayor para el estudiante. Entonces, entre mayor claridad tengamos en nuestra instrucción, menos incertidumbre generamos en el estudiante. Otro aspecto fundamental es la retroalimentación. En medios digitales hay que mantener una retroalimentación efectiva. ¿Y a qué me refiero con una retroalimentación efectiva? A que sea oportuna, que tengamos claridad y que hagamos el compromiso con el estudiante de darle respuesta en un número de días sobre sus trabajos, en atender a sus dudas, a sus preguntas sobre medios sincrónicos o asincrónicos. Que esta retroalimentación sobre sus actividades o proyectos sea precisa, sea clara, y siempre que sea positiva, que nosotros le digamos al alumno qué es lo que hiciste bien, qué es lo que se esperaba, cómo puedes mejorar, pero siempre de manera muy positiva. Y utilizar y aprovechar que existen diferentes medios para complementar esta retroalimentación. Puede ser una retroalimentación escrita, a través de audio, a través de video. Entonces, de manera que puedas complementar toda esta retroalimentación para el estudiante. Tercero, no perder en lo que no considerar o no pensar en lo que perdemos en este medio, sino en lo que ganamos. Ahorita, en lo que mencionaba Rocío o en lo que decía Miriam, hay nuevas herramientas didácticas, hay diferentes estrategias pedagógicas. Si siempre pensamos en cómo ganamos, vamos a lograr mucho más con nuestros estudiantes. Por ejemplo, si pensamos en esta misma sesión, pues ahora podemos tener a todos nuestros estudiantes en primera fila, en lugar de tener estudiantes de atrás. Entonces, empezar a ver lo positivo del cambio. Y por último, mantener una alta cercanía con los estudiantes. Es fundamental en este medio que el estudiante siempre se sienta acompañado, que tenga la presencia del estudiante dentro y fuera del aula, en cada una de las actividades que realiza. Es un mito el tema de que la educación digital es lejana o no puede ser cercana al estudiante. Puede ser tan cercana como el docente lo quiera. Existen medios como el Remind, el correo electrónico, las sesiones como Zoom, incluso profesores que utilizan su WhatsApp para mantener comunicación con el estudiante. Es importante decirles cuáles son los medios y cómo se les brindará cercanía, de manera que el estudiante siempre en su proceso de aprendizaje se sienta acompañado por el docente. Esas serían mis recomendaciones, Betty. Gracias. Muchas gracias a la doctora Maribel Reyes y pues yo creo que de una manera muy rápida, muy sencilla nos dio recomendaciones que hemos visto que nos funcionan muy bien y que la verdad yo creo que como docentes y como ella bien lo decía, tenemos que sentirnos muy orgullosos de estas prácticas. Más allá de las condiciones en las que tenemos que llegar a vivir la educación a distancia, debemos de estar muy orgullosos de poder usar este tipo de modelos, pero siempre con la esencia de profesores dueños de su didáctica, dueños de su diseño y que finalmente quieren cumplir un objetivo de aprendizaje. Entonces, pues los invitamos a que sigan siendo parte de esta modalidad. Y bueno, ya para cerrar, yo muy rápidamente les quería mostrar algunas cosas de las que vienen en vanguardia, que ya estamos implementando, pero que yo les diría, acérquense en sus universidades o a buscar a nivel mundial cada vez más experiencias donde la educación a distancia se puede ver enriquecida. Este es un ejemplo muy, es más semipresencial, ¿verdad? Porque tiene que ver con el uso del holograma para el aprendizaje. Ya aquí estamos hablando de profesores que en formato holograma pueden estar en diferentes espacios físicos, no solamente en un aula, también podrían estar en la casa, acompañando al alumno en su proceso de aprendizaje. Entonces, cada vez más estamos experimentando con el uso del holograma. La realidad virtual, que ahorita yo les decía, hay muchos recursos. Si ustedes entran, hay bases de datos gratuitas a nivel mundial, donde pueden encontrar recursos maravillosos que con realidad aumentada les permiten explicar de una manera sencilla recursos complejos. Aquí tenemos ya muchas materias, muchos alumnos que están usando la realidad virtual como parte de su día a día. Miren, este es un ejemplo del perfil de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí
el alumno esté donde esté, a través de sus óculos o de sus visores, puede ser parte de una estrategia de intercambio con otros compañeros en escenarios virtuales que podamos crear para explicarles algo mejor. Más allá de la distancia, este tipo de tecnologías nos ayuda aún en la parte presencial a llevar al alumno a modelos de aprendizaje en contextos que no son los reales. Y la colaboración con compañeros que quizás no están físicamente con él o con expertos que no están físicamente con él. Este es un uso muy importante, la realidad aumentada, que como les decía, ya hay muchos recursos que ustedes pueden encontrar en muchas partes del mundo, gratuito, donde con un celular un alumno en su computadora puede ver de manera aumentada elementos que le permitan entender mejor lo que se les está explicando. Tenemos también ahorita, con todo el tema de inteligencia artificial y de analítica de datos, las universidades podemos ahorita hacer uso de lo que le llamaríamos asesores virtuales. ¿Y si le preguntamos al profesor Atom? Oye, sí, ¿por qué no? Hablar con profesor Atom. Muy bien, voy a buscar profesor Atom. Hola, soy Atom, un asistente virtual para la materia de física en el tecnológico. ¿Qué necesitas para encontrar tu camino? ¿Espacio y tecnología? ¿Horizontes más amplios? ¿Nuevos espacios de interacción y trabajo en equipo? Ya lo haces en el campus. ¿Por qué no desde tu casa? O desde el lugar en donde estés. El modelo Tech 21 te ofrece la flexibilidad que necesitas en el qué, cómo, cuándo y dónde formarte profesionalmente. Cursos Fit son la herramienta perfecta para llevar tu experiencia académica más allá del campus. Facilitamos tu aprendizaje con tecnología para la comunicación e interacción en tiempo real. Buenos días. En la clase pasada estuvimos viendo la expansión internacional de un producto local. ¿Recuerdan? No me quedaron muy claras las conclusiones. ¿Qué tal, Pedro? No te preocupes. Con la actividad que vamos a hacer en un momento te va a quedar muy claro. Les voy a pedir a todos que por favor me respondan a la siguiente pregunta. ¿En qué país creen que funcione bien el café producido? Bueno, pues miren, ahorita lo que acabamos de ver es un recorrido muy rápido de cosas que ya están activas, no solamente en nuestra universidad, sino en muchas universidades, y hay muchos recursos que están disponibles para seguir experimentando, pero seguir enriqueciendo la experiencia. Yo creo que la educación a distancia tiene muchas, pues ahora sí que es milenaria, ¿no? Estamos hablando de que si son 5 generaciones, es esta 5ª generación la que nos ha retado a tener mayores posibilidades por todo el crecimiento exponencial de la tecnología, pero sobre todo porque más profesores como ustedes, como nosotros, nos estamos atreviendo a vivir la modalidad. Yo soy una convencida de que la educación a distancia no es el fin o no está basada solamente en el crecimiento de la tecnología. El éxito de la educación a distancia está basado en el atrevimiento, en el gusto por cambiar paradigmas de nosotros, los docentes, los profesores. En eso radica el éxito futuro que podamos tener en la educación a distancia en nuestras instituciones. Así que, pues de entrada, a todos ustedes que fueron parte de este taller, creo que están siendo también punta de lanza en sus instituciones de querer seguir aprendiendo para transformar su práctica docente y empujar la educación a distancia para complementar lo que ofrecemos en las universidades. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar con la última pregunta. La última pregunta que les pediría que me contesten por el Menti, 29075 en menti.com, por favor. Y me gustaría, ahora sí que ustedes se explayen y que me digan cómo empezarían a transformar, si es que no lo han hecho todavía, tu práctica docente hacia un modelo de educación a distancia. Aquí hay algunas cosas, pero yo les invitaría a que me contesten más. Todas estas respuestas que ustedes me han dado, más los apoyos de esta presentación, más aparte algunos tutoriales, todo esto lo vamos a subir en el sitio, que ahorita volvemos a poner la liga para que lo vean, y los vamos a estar compartiendo con ustedes porque queremos nuevamente crear una red
Vamos a crear un chat también para poder seguir intercambiando. Ahorita hay poco tiempo, pero creo que si Siu nos lo permite, vamos a contestar algunas preguntas ahorita en vivo, pero lo que sí nos comprometemos es a cada una de todas las preguntas que ustedes nos hicieron favor de enviar, les vamos a dar una respuesta y las vamos a compartir, porque creemos que lo más importante de esta sesión es la interacción. Entonces, no va a haber ninguna pregunta que se quede sin respuesta, pero bueno, Siu, si hay algunas preguntas que nos pudieras decir. Hola, sí, Betty. Muchas gracias de verdad por esta excelente presentación, de verdad ha sido muy clarificadora y muy entretenida además. Así es que vamos a presentar dos preguntas, una de las cuales se repite bastante entre nuestros docentes hoy conectados por streaming, y la primera es, a tu juicio, ¿cómo impartir y evaluar además los contenidos prácticos en una carrera, por ejemplo, eminentemente práctica? Hablemos de las ingenierías, por ejemplo. Esa es la primera pregunta. Sí. Bueno, yo creo que todos nuestros docentes coinciden en lo mismo, porque en todas las universidades nos hacen esta pregunta y aquí en el Tecnológico también. Siempre existe un poco temor con las materias de ingeniería, las materias por ejemplo, de laboratorios. Yo creo que, nuevamente, si segmentamos nuestras unidades de aprendizaje, nuestras materias, siempre existe la parte procedimental, conceptual, que se puede dar perfectamente de manera sincrónica o sincrónica, pero pues está la parte de creación o de desarrollar la habilidad a partir de la creación. Ya existen ahorita, yo les decía, muchos simuladores en el mundo que se pueden adquirir, que permiten hacer laboratorios de química, laboratorios de física. Un ejemplo muy, yo creo, cercano para todos son los laboratorios de aviación, donde a través de simuladores podemos crear realmente todo este tema de recrear un contexto que la gente puede empezar a aprender en él, aunque no esté físicamente en el laboratorio. Entonces, yo lo que les diría es, desarrollen comunidad entre profesores para poder crear en conjunto algunos recursos que permitan la enseñanza y la evaluación de esa competencia que están desarrollando los alumnos de manera a distancia. Tenemos profesores que hacen cosas tan maravillosas como el crear todo un ambiente en su propio hogar o en su sala de juntas de herramientas que empiezan a explicar al alumno a través de cámaras de video 360, por ejemplo, cómo se desarrolla un aparato, cómo se desarrolla un recurso, y estar grabando todo esto en vivo para que los alumnos a distancia puedan estar haciendo lo mismo y puedan, a través de la interacción por computadora, estar mandando su recomendación de qué movimiento tendría que hacer el profesor para poder generar el producto que están haciendo en conjunto. Entonces, lo que yo les diría es, no hay ninguna limitante más la que nosotros podamos hacer. Yo lo que les pido siempre es, diseñen la experiencia y con las posibilidades que tengan a su alcance, empiecen a ver cómo esa experiencia la podrían recrear de una manera diferente a como lo hacen en un ambiente totalmente presencial. Pero también busquen expertos, busquen toda la red de oferta de laboratorios virtuales que ya hay en el mundo, porque muchos de ellos pueden estar ya a su disposición para todas estas materias prácticas. ¿Sí, alguna otra pregunta? Sí, Betty, muchas gracias. Una segunda pregunta muy interesante es, según tu experiencia, ¿cómo se puede nivelar la brecha digital que existe entre los distintos estudiantes? En general, en un mismo curso, no todos manejan la tecnología de la misma manera. ¿Cuál sería tu recomendación para ayudar a cerrar esta brecha digital entre los mismos participantes o compañeros de un mismo curso? Lo que les he recomendado a todos ustedes a lo largo de esta conferencia es confíen en su didáctica. Recuerden, la tecnología no es el fin, es el medio. Entonces, muchas veces nos angustia, por ejemplo, en una sesión como esta, cómo dominamos la cámara, cómo dominamos la transmisión de un evento de este tipo. Lo mismo angustia a nuestros alumnos. A nuestros alumnos los angustia el que el maestro le diga, contesta un examen ahorita por Menti, y que el alumno ya desde ahí ya se bloquea porque sabe que no puede usar perfectamente la tecnología. Entonces, por eso, en el diseño instruccional, para mí es básico poder evaluar cada una de las actividades que vamos a generar, en qué momento.
y poder tener claridad de cómo le vamos a decir al alumno que aborde esa actividad. Porque si es un alumno que no es sumamente diestro en alguna tecnología, por eso es tan importante la flexibilidad de tiempo que damos en la educación a distancia, para que cada alumno pueda personalizar la manera de abordar la misma actividad. A diferencia de un momento presencial donde todos estamos físicamente aquí, todos tenemos que actuar al mismo momento, ustedes pueden identificar esos alumnos cuya brecha es mayor en el manejo de alguna tecnología, darles el tiempo que necesitan para ir dominando poco a poco la tecnología y poder realizar la actividad que les encargan. Y también ayudarlos a partir de hacer equipo con otros compañeros más diestros. No todo, recuerden que tiene que pasar en un momento síncrono. Eso nos permite que puedan generar esa red de acompañamiento, alumnos que tienen mayor habilidad con alumnos que no, para poder entender la herramienta, conocerla y poco a poco poder abordar la actividad. Pero lo más importante es que la tecnología no debe ser lo que permee. O sea, hemos tenido casos donde hay profesores que tienen alumnos con un nivel de acceso a tecnología muy bajo y deciden hacer cosas paralelas, ¿no? Deciden, por ejemplo, decir, ok, todos los alumnos que puedan contestan esto en la herramienta tecnológica, pero a los que no lo puedan, me pueden mandar un WhatsApp donde me pongan la respuesta que ustedes hicieron a esta pregunta que no están pudiendo entrar a la aplicación. O sea, siempre es personalizar la experiencia del alumno. Esa posibilidad nos la da la educación a distancia. Aprovechémosla. Sí, Siu. No oigo, Siu. Sí, ahí abrí el micrófono. Sí. Muchas gracias por esta sesión pequeña de preguntas y respuestas. Decirle a los participantes por streaming que las preguntas que quedan van a ser respondidas por Beatriz y su equipo dentro de los próximos días, porque la verdad nos han llegado muchas preguntas, pero creemos que sintetizamos algunas de ellas en estas dos preguntas. Bueno, y de esta manera queríamos agradecer, ya estamos llegando al final de nuestra conferencia, y queríamos darle las gracias a Beatriz y a todo el equipo del Tecnológico de Monterrey que ha estado detrás de esta puesta en escena hoy día, a la oficina de enlace del Tecnológico de Monterrey en Chile, que está disponible para todos, al subsecretario de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas, por hacer posible esta instancia. Recibimos hoy día cerca de 2.000 inscripciones, y lo que creemos que es un indicador de que este tema era de interés para nuestros docentes, y de esa manera estamos muy contentos de poder haber contribuido y apoyado en la adquisición de más y mejores herramientas para la formación a distancia. Así es que, Betty, nosotros damos por concluida esta videoconferencia. Muchas gracias a todos. No sé si tú quieres despedirte, por favor, y bueno, decirte hasta una próxima oportunidad. Pues bueno, solamente quiero agradecerles a ustedes, Siu, a todo el Ministerio de Educación en Chile por esta invitación a compartir y a estar con ustedes, y pues por supuesto a todos los que estuvieron hoy, esta mañana, porque definitivamente es igual que el profesor, o sea, así me siento el día de hoy, como el profesor que dice, pues yo quiero enseñar, pero si no tengo quien quiera aprender, ¿de qué sirve mi existencia? Entonces, de nada sirve querer compartir si no tenemos quien quiera compartir con nosotros. Así que muchas gracias por haber asistido esta mañana, pero sobre todo porque todo lo que nos han enviado lo vamos a revisar, lo vamos a responder y vamos a aprender mucho de todo lo que ustedes nos hicieron llegar. Gracias nuevamente y pues felices días. Sobre todo espero que estén muy bien de salud y que podamos seguir compartiendo. Muchas gracias, Betty. Saludos y ánimos desde Santiago de Chile, allá México. Muchas gracias. Igualmente, Siu, hasta luego, gracias.